proponer yo esta excepción? Cuando hablamos de transacción, hablamos de un acuerdo de voluntades. De acuerdo con el Código Civil, define la transacción como un contrato que permite terminar o precaver un litigio eventual. Oigan eso, terminar o precaver un litigio eventual. Es decir, trae dos eventos. No es lo mismo terminar que precaver un litigio eventual. Cuando hablamos de terminar es porque ya el proceso está en curso y entonces se transa dentro del proceso. Esa yo no puedo proponerla como excepción. Esa yo la puedo usar como forma normal de terminación del proceso que está contemplada en el artículo 312 del Código General del Proceso. Eso es diferente. Se transó, se presentó la demanda y dentro de la demanda las partes van a transar. Listo. En ese caso está contemplada como forma normal de terminación del proceso. Oiga, terminación del proceso. Eso quiere decir que el proceso ya inició. Pero la otra parte que tiene es la de precaver un litigio eventual. ¿Qué es precaver? Evitar que nazca el litigio, ese eventual que es posible o no que nazca. Entonces, las partes se ponen de acuerdo antes, en el lugar de los hechos, con posterioridad, pero en todo caso, antes que el proceso nazca, que se presente la demanda. Si eso fue así, si hubo ese acuerdo de voluntades, si las partes pactaron, si las partes transaron para extinguir esa obligación, pues yo no puedo presentar la demanda. Si yo presento la demanda, entonces me van a presentar la exención de transacción. Porque están diciendo, oiga, usted no debió presentar la demanda porque ya se había transado. Ya esa obligación se había transado, entonces no puede presentarla. Es ahí donde puedo yo presentarla. Entonces, que quede claro, en los dos eventos no lo puedo proponer como exención. Porque una es cuando se hace en el curso del proceso. Y antes les había dicho que todo hecho exceptivo debe ser anterior a la demanda. Entonces, el que puedo presentar es cuando la transacción se da antes de la demanda para precaver, para evitar que naciera el proceso de ejecución. Bien, hasta aquí dice la norma que estos hechos proponerse, deben proponerse como exenciones si los hechos fueron anteriores o posterior, mejor, a la providencia que declaró la obligación. Pero no se olvide que deben ser anteriores a la presentación de la demanda. Es decir, lo que pasa es que aquí podría pensarse que hay una confusión, pero no, realmente no, porque lo que estoy diciendo es, mire, la obligación que estamos aquí exigiendo nació de un proceso. Hubo una decisión del juez que le reconoció, pero como no me cumplieron, yo tuve que acudir a la jurisdicción o pedirle al juez que conoció del proceso que iniciara la ejecución o que continuara con la ejecución porque no me habían cumplido. Entonces, a esa petición, esos hechos tuvieron que ser después de la providencia, pero antes de la petición de ejecución. Bien, y las dos excepciones que quedan, esas sí pueden ser hechos que hayan ocurrido inclusive antes de la providencia y lo vamos a explicar por qué razón. Se puede proponer también la exención de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento. ¿Por qué esta exención puede ser, sus hechos pueden ser inclusive anteriores a la providencia? Porque precisamente ahí se genera un vicio que impide que la parte condenada, porque recibe una condena por parte del juez, se entere de la existencia de ese proceso. Luego entonces se le vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de contradicción, porque él se viene a enterar de que fue condenado con posterioridad cuando lo están ejecutando, justamente cuando lo están ejecutando. De pronto llega la persona, el juez o el inspector, a la puerta de su casa un día bien temprano y le dice que tiene que entregar su casa. Oye, usted tiene que entregar esta casa hoy. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué cómo yo voy a entregar mi casa si esta es mi casa? Y no, usted era su casa porque un juez dijo que usted tenía que entregarla. Pero ¿cuándo? Yo no me había enterado. Bueno, ahí está el problema. Como la persona no se entera
Entonces, por eso la ley le reconoce la oportunidad para que aún después de ejecutoriar una providencia, cuando se está ejecutando, él pueda pedir la nulidad de esas actuaciones donde no tuvo la posibilidad de defenderse. Es más, aquí la puede proponer como excepciones, pero todavía la ley le da un margen más amplio, porque esta puede ser una causal de casación o inclusive de revisión. Y cuando hablamos de revisión es porque se puede presentar dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Pero esa es la razón, porque la parte no se entera de que fue juzgado y condenado. ¿Por qué? Porque fue indebidamente notificado, fue indebidamente representado, fue indebidamente emplazado. Entonces, no tuvo la oportunidad de defenderse. Y por último, puede proponer también la exención de pérdida de la cosa. Cuando hablamos de cosa, hablamos de la prestación que tenía una persona con respecto a otra, que tiene una persona con respecto a otra. Cuando nosotros acudimos a un proceso, siempre se discute o un derecho o una cosa. Bien, la cosa está representada en bienes. Entonces, cuando hablamos de esa prestación que usted tenía que cumplir, pero esa prestación por alguna circunstancia se pierde, y cuando hablamos se pierde, no es que solo que se extravía, si se extravía se pierde, pero igual si la cosa perece, se destruye por cualquier forma, si es un animal se pierde o se muere o es robado, o sea, hablamos de pérdida de la cosa, o queda inservible si es otra clase de cosa. Entonces, estamos hablando ahí de pérdida de la cosa. Claro, aquí tendríamos que estudiar algunas variables, porque habría que mirar cuándo se pierde la cosa. Si la cosa se pierde antes del vencimiento, como usted no está obligado a pagar, entonces se extingue la obligación. Ahí es donde yo puedo proponer la excepción de pérdida de la cosa. Pero si la cosa se pierde después del vencimiento, como ya yo debía haber cumplido, entonces aun cuando se pierda la cosa, no se extingue la obligación. Entonces cuando viene la demanda por compensación, que ya eso fue una figura que nosotros vimos cuando estudiamos allá el juramento estimatorio, entonces como no pudo cumplir con la prestación y ya estaba vencida y la cosa se perdió, entonces tengo que compensar. ¿Por qué? Porque ya estaba vencida. Pero ahora, ahí puede haber algunas variables también. Por ejemplo, si después del vencimiento, ¿cómo tenía que hacerse el pago? Porque también se puede mirar eso. Si en el contrato se pactó que el deudor tenía que llevarle la prestación, la cosa, al acreedor y está vencida y no se la llevó, pues entonces no se extingue la obligación, porque ya él está vencida y debió llevarle la cosa. Pues imagínense ustedes un caballo, una moto, un carro, un toro que tenía que llevarle a la casa del acreedor. Pues se perdió después de vencida y responde el deudor porque él debió cumplir. Pero si se pactó lo contrario, ¿cómo es eso? Que era el acreedor el que tenía que recoger el caballo o el carro, la moto o el toro en la casa o finca del deudor y se cumplió el término y el acreedor no acudió a recoger la cosa y se pierde, se extingue, porque ahí el incumplimiento es por parte del acreedor. Entonces en ese caso se extingue. También puede presentarse variable cuando estamos frente a obligaciones alternativas. Entonces, cuando estamos frente a obligaciones alternativas, para que se extinga la cosa es que se pierda todas las alternativas, porque con una sola que subsista, pues dependiendo, ahí también habría que mirar quién tiene la opción. Acuérdense que la ley dice que cuando no se pacta ninguna opción, la opción la tiene el deudor. Entonces, si es en ese caso, el deudor se le pierde una cosa con dentro de las opciones que tenía para pagar, pues él puede aprovechar que la ley dice que él tiene la opción y él dice, bueno, con esa era que yo le iba a pagar y en ese caso se extingue la obligación. Pero si la opción la tiene el acreedor, entonces al extinguirse una cosa,
pues todavía subsiste alguna, entonces el acreedor dice, no, me paga con esa otra cosa, y en ese caso no se extingue la obligación. O cuando estamos frente a una obligación de género, por el hecho de que se extinga una especie, pues no quiere decir que se extinga la obligación, porque tendría que extinguirse todo el género para que pueda alegarse la exención de pérdida de la cosa, porque en ese caso no se extinguiría. Jóvenes, vamos a hacer un pare, no sé si es posible que esté muy pesado y no pase al momento de cargarlo, así que vamos a hacer un pare aquí.